la Primera Guerra Mundial, desde 1905 a 1914, el arte comienza a ser experimental. Dentro de estos años se encuentran dos de las vanguardias más importantes del siglo XX, el fauvismo y el cubismo. El fauvismo es un movimiento rupturista que surge en 1905, del francés fauve, que significa fiera. Este movimiento intenta buscar fuerza expresiva mediante el uso de colores impactantes, dándole a sus pinturas una lejanía de la realidad. Los primeros fauvistas exponen por primera vez sus obras en París en el Salón de Otoño en 1905, pero el punto máximo de esta vanguardia se da en el año 1906, en el Salón des Indépendants. La denominación de fiera fue hecha por el crítico Louis Boxwell, quien se refería a un número de pintores que practicaban un estilo vigoroso de pintura, alejado de todo principio académico. Una importante cantidad de los cuadros de la exposición le causó un gran impacto y los encuadró como desagradables, sin profesionalidad, con colores chillones y poco realistas. Los fauvistas utilizan colores vivos y llamativos, hacen del color su fuente de rebeldía, intentan lograr la sensibilidad única que el objeto produce con sus propios colores, intenta diferenciarse de toda aquella estética renacentista. Los pintores fauvistas reaccionan de forma radical contra lo establecido. Para ellos, el objeto principal de la pintura no ha de ser la luz, sino el color. Niegan que sea la luz la que cree los colores y casi afirman que el color tiene existencia por sí mismo. Esa es la esencia del fauvismo, la pasión por el color al que dejan expresarse de manera pura. Las mezclas en la paleta les resultan innecesarias, prefieren emplear la pintura tal como sale del envase. Colores puros, planos, vivos, llamativos, sin mezcla que los contamine. Los colores describen emociones. Este tipo de pintura está vinculada al mundo de los sentidos, a la percepción. Pero para que los colores no se peleen, hace falta dibujar, marcar los contornos de las figuras, señalar una frontera entre ellos. Su técnica se basa en pintar grandes manchas de colores puros y brillantes, muy contrastados. El color es lo primordial en el fauvismo. Los fauvistas gustan de temas intrascendentes, cotidianos, por lo que se afirman que son herederos del post-impresionismo. Tienen una eliminación completa de la perspectiva espacial y su figura principal es Henri Matisse. Matisse es el primer fauvista representativo que pasó por el impresionismo. Pretende en sus obras simplificar la pintura. Sus temas preferidos son el amor y el lujo, odaliscas y desnudos femeninos. Una de sus obras más importantes son la blusa romana, la odalisca con pandereta, la japonesa al borde del agua y el retrato de la raya verde. Otro de los fauvistas más característicos es Maurice Laminique. Utiliza colores puros aplicados con gruesas pinceladas. Este estilo también se puede ver en otro fauvista, André Derain. Se inició en el impresionismo y en buena parte de sus cuadros presenta pincelada gruesa y corta. Otros fauvistas importantes de la época son Albert Marquet, Van Dongen Kies y Raoul Dufy. Así como el fauvismo, dentro de las primeras corrientes artísticas del arte contemporáneo aparece también el cubismo, también surgido en Europa. Sin embargo, se diferencian en su forma de abordar los contenidos dentro del cuadro. Mientras el fauvismo tiene una predominancia del color, el cubismo se preocupa por el contenido del cuadro y sus formas geométricas. Este último nació en Francia y le daría pie a las nuevas vanguardias europeas del siglo XX, rompería la estructura de la pintura tradicional como otras vanguardias de los años anteriores. El término cubismo se lo otorgó el crítico francés Louis Boxwell, ya que las pinturas estaban compuestas por pequeños cubos. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional, aparecen diferentes formas de discolocar los elementos convencionales de la realidad para reordenarlos en diferentes formas en orden o en desorden.
trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Se adopta así la llamada perspectiva múltiple. Se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano. La representación del mundo pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia de las cosas desde un punto de vista determinado, sino con lo que se sabe de ellas. Por eso, aparecían al mismo tiempo y en el mismo plano vistas diversas del objeto. Por ejemplo, se representa de frente y de perfil, en un rostro humano, la nariz está de perfil y el ojo de frente. En un juego de T, se pueden percibir sus cortes verticales y horizontales de cada objeto. Ya no existe un punto de vista único, no hay sensación de profundidad. Los detalles se suprimen y a veces se acaba representando el objeto por un solo aspecto. A pesar de ser pintura de vanguardia, los géneros que se pintan no son nuevos, y entre ellos se encuentran sobre todo bodegones, paisajes y retratos. Se eliminan los colores sugerentes que tan típicos eran del impresionismo o el fauvismo. En lugar de ello, se utiliza como tonos apagados los grises, verdes y marrones. El cubismo se puede dividir en tendencias que fueron desarrolladas por Picasso y Braque. La primera es el cubismo analítico. Esta es la fase temprana del cubismo que se da entre los años 1908 y 1911. Esta es caracterizada por el análisis estructural de las formas. Las formas no son para ellos una característica definida y fija de un objeto, sino una serie de planos que indican los límites exteriores e interiores de éste, límites que en ningún caso son absolutos debido a que siempre se ven afectados por sus relaciones con otras formas. Durante este periodo, ambos artistas utilizan un color extremadamente apagado y es constante la visualización de un mismo objeto desde diferentes puntos de vista. La segunda fase del cubismo, que surge a partir de una técnica nueva de Pipers-Collès, iniciada por Braque en el otoño de 1912, se caracteriza por la construcción de una composición a partir de figuras abstractas divididas. Esta técnica fue desarrollada de forma paralela por Picasso, Braque y Juan Gris. En esta segunda fase, el color se vuelve mucho más fuerte y las formas mucho más decorativas, debido a la introducción de elementos como trozos de periódico, papel de paredes, cajas de cerilla y letras recortadas. Estos elementos se pegan en el lienzo y se combinan con dibujos o pinturas al óleo, cumpliendo así una doble función. Constituyen parte de la superficie pictórica y reciben a su vez un destino representativo en el espacio de la imagen. A partir de 1918, Braque prestará más atención a las calidades sensuales y táctiles, así como a los valores expresivos del color, dándose por finalizado el movimiento en 1920, con la introducción de las ideas puristas. Pablo Picasso es uno de los mayores representantes del movimiento cubista. En 1907, en colaboración con Braque, crean los principios del movimiento. Picasso se ve influenciado por las distintas fases del cubismo, la analítica y la sintética. Luego, sus obras son contagiadas de otras variantes del propio movimiento, el cubismo surrealista, entre 1925 y 1935, y el cubismo expresionista, entre 1936 y 1939. El cubismo trascendió también en la escultura a través de técnicas similares al collage. La escultura empezó a construirse con materiales de desecho, elaborándose con piezas diversas y no procedentes de un solo bloque de piedra o mármol. Como los arquitectos, los escultores no dan forma a un volumen, sino que crean espacios. El fauvismo y el cubismo son dos movimientos vanguardistas que produjeron una ruptura en las artes clásicas. Como pudimos ver, el fauvismo tiene como esencia pura el color y el cubismo la geometría de la obra en perspectivas planas. Estas características están ligadas a un cierto contexto histórico que lo acompaña. La cultura va marcando las diferentes etapas sociales y por lo tanto artísticas.